Bienvenidos al capítulo de shock. Quizás el principal concepto que se debe tener claro es que el estado de shock se define a partir de una inadecuada perfusión y oxigenación de los tejidos. Es decir, shock es un concepto que se origina en la célula. Existen diferentes tipos de shock, el de tipo hemorrágico y el no hemorrágico, y en este último encontramos una subdivisión en cardiogénico, séptico o neurogénico. Es muy importante recordar la fisiología cardiovascular para poder entender la fisiopatología del estado de shock. El gasto cardíaco se encuentra definido por la frecuencia cardíaca y el volumen latido. Asimismo, los determinantes del gasto cardíaco corresponden a la precarga o volumen de retorno venoso, la poscarga, inotropismo y cronotropismo. Al momento de una pérdida de volumen sanguíneo, son estas variables las que van inicialmente a tratar de compensar dicha pérdida. Tempranamente se activan los mecanismos compensatorios dados por vasoconstricción progresiva de la circulación visceral, muscular y cutánea y por la presencia de taquicardia, preservando así los flujos cerebral, cardíaco y renal. Sería ideal que el médico que aborda al paciente politraumatizado reconociera tempranamente el estado de shock de tal manera que le permitiera iniciar la terapia correspondiente, disminuyendo así las complicaciones asociadas. El primer objetivo en el manejo de este tipo de pacientes es el reconocer el estado de shock. Esto se puede hacer mediante la identificación de manifestaciones tempranas como la taquicardia y la vasoconstricción, establecer la presencia o no de hipotensión teniendo presente el porcentaje de pérdida sanguínea, es decir, que para estar hipotenso se requiere mínimo un 30% de pérdida de la volemia. Hay que tener cuidado que no hay que esperar que el paciente se encuentre hipotenso para definir el estado de shock. Una vez identificada la presencia del estado de shock, el segundo objetivo fundamental es establecer la causa desencadenante. No olvidar que no siempre la causa es sangrado o hipovolemia. La presencia de foco infeccioso debe hacer pensar en shock séptico, así como la presencia de infarto del miocardio o arritmias, entre otros, deben hacer pensar en shock de origen cardiogénico. Las siguientes entidades clínicas son las principales causas de shock no hemorrágico de origen cardiogénico: contusión miocárdica, taponamiento cardíaco, embolía aérea, neumotórax a tensión, infarto agudo del miocardio en curso, posterior al trauma. Un tipo de shock no hemorrágico que es de especial cuidado es el denominado shock neurogénico, el cual implica un trauma raquimedular con pérdida del tono simpático e hipotensión. Van a ser pacientes que están en estado de shock y no van a manifestar taquicardia y se mantendrán hipotensas sin vasoconstricción cutánea. El shock séptico es poco frecuente que pacientes politraumatizados lleguen con este tipo de shock. Sin embargo, ante la presencia de este cuadro, debe sospecharse trauma penetrante abdominal. No hay que olvidar que existen variables que pueden modificar la respuesta fisiológica al estado de shock. Es así como los ancianos o pacientes con ingesta de medicamentos como betabloqueadores no manifiestan la taquicardia como signo temprano de shock, como lo haría un paciente joven sin antecedentes. En esta tabla podemos observar la clasificación en grados del estado de shock hipovolémico con base en la modificación de variables clínicas. Observe cómo el paciente en grado 1 puede tener variables completamente normales. El grado 2 ya puede presentar taquicardia, así como el grado 3 hipotensión. El grado 4 compromiso del estado de conciencia. El abordaje del paciente en shock debe seguir las mismas directrices que todo paciente politraumatizado. La secuencia rápida del ABCDE permite este objetivo. Una vez controlada la vía aérea asegurando una adecuada ventilación, el objetivo se centra en la detención del sangrado y en la reposición del volumen perdido mediante la infusión de cristaloides o sangre, si así lo necesita el paciente. Posteriormente, se debe continuar con la valoración del estado neurológico completando la revisión primaria y secundaria. La infusión de cristaloides para dar inicio a la reanimación hídrica debe realizarse a través de yelcos cortos y de gran calibre para facilitar una infusión rápida. En caso de no poder acceder a venopunciones, existe la posibilidad de la venodisección a nivel de la vena safena interna. El lactato de Ringer es la solución de preferencia a infundir en los pacientes politraumatizados. La solución salina incrementa el riesgo de acidosis hiperclorémica. El bolo inicial debe ser de 1 a 2 litros, observando la respuesta clínica dada por la perfusión, diuresis, oxigenación y el estado de conciencia del paciente.
Una de las formas más sensibles de determinar si la reanimación que se le está haciendo al paciente es la adecuada es el determinar el gasto urinario buscando una diuresis de más de 0.5 centímetros kilo hora. Asimismo, el médico debe apoyarse en los hallazgos al examen físico y en la gasimetría arterial para definir la necesidad de continuar la infusión de cristaloides o la necesidad de sangre. Este cuadro explica los tres tipos de respuesta: rápida, transitoria o ninguna a la infusión de líquidos, con base en el porcentaje de pérdida sanguínea y la necesidad de transfusión y de procedimientos quirúrgicos tempranos. Ante la necesidad de sangre, se deben idealmente tener presente las pruebas cruzadas que se hagan en el laboratorio con el tipo de sangre específico del paciente. En caso de no contar con sangre de tipo específico, la infusión de sangre O negativo puede ser una alternativa transitoria. Uno de los principales riesgos al momento del reemplazo de derivados es la presencia de coagulopatía dada por transfusiones masivas o por efecto dilucional al difundir grandes cantidades de cristaloides. Asimismo, la conocida triada de la muerte dada por hipotermia, acidosis y coagulopatía eleva la tasa de mortalidad. Siempre debemos estar atentos a la revaloración permanente del paciente, dado que podemos estar infundiendo una cantidad inadecuada de líquidos, llevando al paciente a una sobrecarga o a una falta de reanimación. Para terminar, es importante recordar que la principal causa de shock es el hemorrágico, siendo la valoración clínica la variable más importante para identificar signos tempranos de shock como son la taquicardia y la vasoconstricción. El proceso de reanimación agresiva surge a partir del grado 3, en donde el médico debe tener presente la necesidad de transfusión de sangre. Por otro lado, la revaloración permanente permite optimizar el manejo evitando la denominada triada de la muerte.